Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 46. Jesús nos presenta la parábola de los viñadores a los que el dueño de la viña les manda delegados suyos para que vayan a percibir los frutos del trabajo. Los viñadores rechazan a los enviados, los golpean e incluso llegan a matar. Y luego, cuando envía a su propio hijo, también lo matan. ¿Qué podemos sacar de este pasaje para aplicar a nuestra vida? Como siempre ocurre, también en esta oportunidad es muy rico el texto y se presta para muchas consideraciones, pero les propongo solo 2 puntos de reflexión. El primero es ver cómo los enviados del dueño de la viña son rechazados. ¿De qué nos habla esto? De la dureza de corazón de tantos que rechazan a los enviados de Dios. Incluso esto ocurre con personas de fe que son conscientes de que van por un mal camino, pero no aceptan el consejo, no aceptan que se les hable de un cambio. Se niegan a dar al dueño, en este caso a Dios, lo que a él le corresponde. ¿Sí? Porque así como estos viñadores le estaban robando al dueño, del mismo modo están los que le roban la gloria a Dios. No quieren corresponder a su amor y no piensan que así se están buscando su propia perdición. Por eso rechazan a los que les son enviados. Miren, he conocido cantidad de casos de hermanos que tuvieron una buena educación cristiana, hasta han participado activamente en la iglesia, pero, pero en un momento dado endurecieron su corazón, atraídos por lo que el mundo les ofrece. Y con una actitud de soberbia, por no querer desprenderse de lo que no correspondía, como esos viñadores rechazaron a los mensajeros. Lamentablemente, eso ocurre. También lo que dice que cuando fue el hijo del dueño, lo mataron. ¿Ese hijo a quién representa? A Jesucristo. Y se mata al Hijo de Dios en el alma por el pecado. Estas personas endurecidas en su postura no se dan cuenta quizás, pero matan a Jesús en sus corazones. Claro, al perder la gracia y optar por vivir en pecado mortal, matan a Jesús en su corazón. Bueno, una vez más, volvemos al tema de orar por la conversión de los que han perdido el rumbo, los que tienen el corazón de piedra. Pero esto mismo, hermanos, en distinto grado nos puede ocurrir a nosotros. Sin llegar al extremo de los que no quieren convertirse por nada, podemos tener una actitud de apatía y de cierto rechazo para con los enviados del Señor. Por ejemplo, cuando no aceptamos la corrección fraterna que nos hace un hermano, o no tenemos en cuenta las exhortaciones que Dios nos hace a través de mensajeros suyos. Le estamos negando lo que Él nos pide. A veces en esta reacción suele haber un rasgo de rebeldía, ¿no? Hay que pedir al Señor que nos purifique de esa mala predisposición, que tengamos mucha humildad, que nos ayude a estar atentos a los que vienen en su nombre. La otra reflexión está referida a la iglesia perseguida y a los mártires. ¿Por qué? Porque la iglesia es una enviada, es la portadora del mensaje de Dios. Y ese mensaje
encuentra resistencias, odio, reacciones inspiradas en el enemigo, reacciones demoníacas. Y fíjense cómo a lo largo de los siglos ha habido tantas persecuciones contra el cristianismo. Y estas persecuciones han ido tomando distintas formas, muchas abiertas, sangrientas, con todo tipo de impedimentos, cárceles, sin libertad de expresión, exilios, torturas, proscripciones, calumnias, despojo de bienes, separación de familia, negación de derechos, bueno, de todo. Pero también están las persecuciones solapadas. Fíjense, bajo la apariencia de supuestos derechos, entre comillas, como son la ideología de género, el aborto, la acusación a la iglesia de influir negativamente en la conciencia de la gente por defender valores que hacen a la dignidad humana, se persigue a la iglesia. Se la persigue porque en realidad el que está detrás de todo esto es nuestro enemigo. Se persigue a la iglesia por no rendirse ante la cultura de la muerte, del hedonismo, es decir, la cultura del placer. Persecución que también ocurre hacia adentro de la iglesia por la infiltración del enemigo. Es lo que decía el Papa Benedicto XVI, que muchos enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Son los que siembran divisiones, distorsión en la doctrina, los que provocan un debilitamiento entre los fieles. Pensemos en nuestros hermanos los mártires de todos los siglos y del presente también. Por ejemplo, en China, en algunos países islámicos o bajo régimen comunista, es la llamada Iglesia del Silencio. Y por esta Iglesia del Silencio tenemos que orar, hermanos, acordarnos de rezar todos los días por ellos. ¿Y por qué se les llama Iglesia del Silencio? Porque no pueden expresar abiertamente su fe. Fíjense, en el siglo XX se han producido la mayor cantidad de martirios de toda la historia. En España, México, Rusia, China, Hungría, Polonia, Cuba, países comunistas en general. Es impresionante el testimonio de estos hermanos nuestros que llevaron su fe hasta las últimas consecuencias, con un amor heroico. Lógicamente, con la fuerza de la gracia, ¿no? Si no es imposible. Lo cual supone una convicción muy fuerte y una firme determinación de seguir a Cristo hasta dar la vida. Esto, sin duda, nos cuestiona para revisar qué grado de vivencia de nuestra fe y de nuestra unión con Dios tenemos. ¿Hasta dónde llega nuestro amor a Él? Mis hermanos, tenemos que tener bien claro que nosotros, si queremos ser fieles al Señor, si queremos ser verdaderos enviados suyos a los demás, estaremos expuestos al rechazo, al martirio, a la persecución, de distintas maneras. Y la capacidad para hacer frente a esos rechazos, a esos sufrimientos, con fortaleza, con amor, con alegría y con perdón para los que nos rechazan o persiguen, depende
de la intensidad de nuestra unión con Dios. Esa capacidad de resistencia depende de nuestra unión con Dios. Claro, depende de lo que hayamos cultivado en nuestra vida espiritual, mediante la oración, la formación y en general con todos los medios que ya conocemos. Por eso me gusta decir que la firmeza, el espíritu sobrenatural para resistir el martirio o situaciones similares, no se improvisa, no se improvisa. Se prepara con una fuerte vida espiritual. Y la confirmación de lo que digo está en el ejemplo de los mártires. Les cuento uno de tantos testimonios maravillosos. En tiempos de la persecución desatada por Nerón en Roma, llevaron a juicio a un cristiano. Este hermano nuestro, como todos los seguidores de Cristo, fue injustamente condenado a muerte. En el tribunal se hallaba Nerón. Entonces, este cristiano, después de recibir el veredicto de condenación, se dirigió al emperador y le dijo: Nerón, quiero que sepas que aunque me mates, yo como cristiano te perdono, te amo, porque esa es nuestra ley. Luego, ya a punto de morir, comido por los leones, con el último aliento le grita a Nerón, que estaba allí contemplando la escena: Nerón, te amo, te perdono. Como les decía, esto no se improvisa, se desarrolla en la espiritualidad de la vida cotidiana. Señor, danos la gracia de recibir a tus enviados con apertura de corazón. Te pedimos también por la Iglesia del Silencio, por nuestros hermanos que sufren distintos tipos de persecución a causa de su fe. Ellos son enviados tuyos que son rechazados. Y danos a nosotros el valor y el amor para cumplir la misión que nos encomiendas, aunque tengamos que sufrir por ello. Madre Santísima, alcánzanos las gracias que necesitamos para poner en práctica lo que tu divino Hijo nos dice hoy en su palabra. Amén. Y les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.